Bienvenidos al episodio 44 del podcast de B-Levels. Vengo hoy con un gran invitado y es que es uno de los podcasts que más me habéis pedido que haga por lo poquísimo que sabe del tema y porque parece que es de nicho o incluso de obsesión tenerlo presente en nuestro día a día. Así que espero hoy darte un poquito de luz en este tema y sobre todo invitarte a la reflexión para hacer pequeños cambios en tu día a día y poner la tecnología a nuestro favor. Hablamos de radiaciones electromagnéticas con un súper experto que es Julián Marín, especialista en contaminación electromagnética e higiene y salud ambiental. Es fundador y director técnico de Unidad Verde, su proyecto para poder transmitir el cómo vivir con nuevas tecnologías de manera saludable y sobre todo hacer un uso responsable. Ha entrado en miles de casas, dormitorios de nuestro país y hoy vamos a ir a fondo, contado de una manera muy fácil sobre el tema de las radiaciones electromagnéticas que tanto interés ha despertado y que, bueno, yo misma he invitado a Julián a mi casa para que nos asesore. La idea con este podcast no es más que, vamos, no es ni generar miedo ni obsesión, pero sí la toma de conciencia de que el progreso por el progreso al final es como un asno cegado detrás de una zanahoria que puede acabar despeñándose por un precipicio, ¿no? Al final no hay que olvidar que no solo somos lo que comemos, sino también el entorno en el que nos movemos y habitamos. Para situaros un poco, vamos a hablar sobre qué son, cuáles y cómo nos afectan a nuestra salud los tóxicos físicos y ambientales. Hablamos también de qué son las radiaciones electromagnéticas y los distintos tipos. Julián nos cuenta cómo es el proceso y qué medir en nuestras casas para detectar la contaminación de los distintos campos. Hablamos también sobre la importancia de la toma de tierra y vemos en la práctica diaria las distintas zonas de la casa, el dormitorio, el espacio de trabajo, habitaciones, y nos cuenta Julián distintas herramientas para protegernos un poquito de estas radiaciones y hacer un uso responsable de ellas, ¿no? Para con nuestra salud. Así que sin más, ya podemos dar pie a la entrevista de hoy. Bueno, Julián, bienvenido al podcast. Es un placer tenerte hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Rocío, por la invitación. Un placer, el placer es mío. Bueno, pues ya lo he comentado antes, pero Julián es especialista en contaminación electromagnética, higiene y salud ambiental. Además es fundador y director técnico de Unidad Verde. Vamos, es su gran proyecto en el que transmite el Ujú. cómo vivir con las nuevas tecnologías, ¿no? Sacando el beneficio y el partido de las nuevas tecnologías, pero haciendo un consumo de manera responsable, respetuosa con nuestra salud y más saludable, ¿no? Entonces, bueno, al final hemos tenido un montón de avances, ¿no? En los últimos años, avances que hacen nuestra calidad de vida mucho más cómoda, pero que no siempre van a coste cero, ¿no? Y estamos viendo cada vez más personas que de alguna manera, pues, tienen sensibilidad a tanta exposición a los tóxicos físicos y ambientales. Entonces, si te parece, Julián, para situar un poquito al oyente, porque igual a priori parece un tema muy nuevo. Ujú. Cuéntanos cuáles son y cómo nos afectan en nuestra salud los tóxicos físicos y ambientales. Bueno, lo cierto es que, eh, fíjate que en el año 2015 el Consejo de Europa recomendó la especialidad de la medicina ambiental. Aquí en España todavía no es una especialidad médica, en otros países sí que lo es. Y la creación de lo que serían, o lo que son las ambulancias ambientales, porque un porcentaje muy alto de las patologías y de los problemas de salud tienen un origen ambiental o medioambiental. Y por ende, todo lo que son los ambientes de interior, todo lo que son los ambientes del hogar, suelen tener niveles de contaminación aún mayores que fuera de ellos. Cuando hablamos de tóxicos ambientales, podemos referirnos evidentemente al aire que respiramos, a los tóxicos que allí se encuentran, los tóxicos químicos que encontramos muchas veces en las espumas de los sofás, en, en los formaldehídos que se desprenden de los acabados, de pinturas, etcétera. El moho es otro contaminante biológico, pero uno de los contaminantes o tóxicos ambientales físicos más relevantes, que es el tema de hoy, son los campos electromagnéticos. ¿Sí? Ujú. Y como digo, tiene una incidencia muy importante, sobre todo desde que llegará la electricidad a nuestra vida, ¿sí? En este punto, ¿no? Hace ya pues
poco más de un siglo. Ujú. De hecho, bueno, hoy Julián, porque yo sé que cuando hablaremos, ¿no?, de lo que hacéis en Unidad Verde, pero Sí, eh, yo sé que tratáis temas de modo, ¿no? Tratáis temas también, pues, que trascienden la parte más de los campos electromagnéticos, pero hoy, porque podríamos estar hablando 3000 años, ¿no?, de esto, hoy vamos a centrarnos claro que sí. en el electromagnetismo, ¿no? Y en aprender a diferenciar y en tomar conciencia sobre todo, ¿no? Porque al final lo que tú has dicho, o sea, yo que me dedico a la salud, eh, no es tanto solo lo que comemos o la actividad física que hacemos, sino que Sí, también salud es el entorno en el que vivimos y esto tiene un impacto directo, ¿no? Entonces es muy fuerte que en menos de 100 años pues han aparecido un montón de dispositivos nuevos que no tenemos ni idea de cómo se relacionan con nosotros, pues móviles, aviones electrodomésticos, instrumental médico, o sea, un montón de cosas que son propias de la civilización moderna que vivimos mm, como si no nos afectaran, ¿no? Pero la realidad es eso es. que hay mucho desconocimiento, vamos, yo no tengo ni idea y por eso te traemos al podcast, ¿no? Y creo que como yo, pues mucha gente, ¿no? Que, no, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Llevamos tiempo con esto, bueno, hasta que pasa, que veremos las consecuencias en tiempo, no Sí, ahora, ¿no? totalmente. Entonces, bueno, si te parece, Julián, cuéntanos qué son las radiaciones electromagnéticas y de dónde llegan. Bueno, las radiaciones, nosotros vivimos inmersos en radiaciones electromagnéticas de toda nuestra vida. Sí, esto es una constante. La propia Tierra tiene su propio campo magnético, lo que recibimos del propio Sol. Es decir, eso es una constante. Lo que ocurre es que, como decíamos antes, desde hace algo más de 100 años, hemos empezado a recibir otro tipo de radiación, porque al final la radiación es energía, ¿de acuerdo? Y son ondas formadas por un campo eléctrico y un campo magnético, por eso se llaman campos o radiaciones electromagnéticas, ¿sí? Y puesta por electrones, por fotones, y que al ser artificiales es donde estamos encontrando la mayor dificultad de poder convivir con ellas, porque nosotros somos seres que necesariamente necesitamos de campos electromagnéticos para vivir y nuestro propio cuerpo los genera para poder hacer sus funciones. El problema es que a día de hoy vivimos con campos electromagnéticos artificiales que nuestro cuerpo no está siendo capaz de digerir y que afecta a toda la comunicación interna nuestra. Por eso se produce, hay una gran cantidad de sintomatología que antes, incluso de patologías que antes, tiempo atrás, no tenía esta, vamos, o no existían o no tenían la cantidad de, digamos, de, ¿cómo decirlo? Sí, el fenómeno se ha multiplicado por mucho, porque las radiaciones se han multiplicado en 100 años millones de veces lo que estamos soportando a día de hoy. Claro, claro, o sea, al final tú te levantas y tienes el ordenador, respondemos al teléfono, tenemos una televisión, ¿no? O sea, como que son un montón de cosas a la vez, ¿no? No, igual no Claro, es tanto lo que nos aporta una, sino cuando, como los tóxicos en general, que es como, no, el problema no es un tóxico, es cuando uno más uno no son dos, uno más uno son eso es, 100, ¿no? eso es. Entonces, ese es el tema. Y luego, bueno, has hablado de los propios campos electromagnéticos naturales, ¿no? Como puede ser el Sol, se me ocurre la Tierra, ¿no? Que es otro muy potente. Así es. Y ahora se habla tantísimo de conectarnos directamente, literalmente a la Tierra, ¿no? Y hay mantas y hay dispositivos que te conectan a los campos ionizantes, entiendo, de la Tierra. Hablo sin conocer porque yo no, vamos, de ingeniería ambiental sé muy poco, no sé nada, Ujú. pero he leído un poquito y digo, wow, es que me parece súper potente entender un poco más, sobre todo acercarlo a los que somos de a pie, a la calle, porque parece que es muy de nicho, ¿verdad? Sí, es verdad, pero todos estamos inmersos en ello. Nadie se escapa a eso. Ahí se escapa. Tal. De Nadie, hecho, nadie por eso escapa. de repente dices, joder, es que voy a darme un paseo a la naturaleza, ¿no? O paso un fin de Ujú. semana en conexión con la naturaleza y sin tanto móvil y tal, y me encuentro mejor. O sea, esto es que es algo que dices, bueno, yo no sé cuál es la explicación que hay detrás, pero es real, esto ocurre. Ocurre, es que, ¿sabes? Es muy interesante porque
El conocimiento te permite, te da la capacidad de tomar decisiones, te permite, al final, alguien decía, ¿no? El conocimiento es luz, ¿no? Y cuando uno ve, puede tomar conciencia de las cosas. Y esa es la gran diferencia. Pero también es importante discernir, porque ahora comentabas lo que es conectarse a tierra. Y es que justo hace un ratito antes de entrar, hablaba con unos clientes sobre ellos viven conectados a la tierra de la cama, ¿sí? Tienen una especie de cubrecolchón conectado a la toma de tierra de casa. Claro, hay que diferenciar, porque evidentemente volver a lo que siempre ha sido, por eso ahora está, se está reconociendo mucho los hábitos ancestrales, ¿sí? Que hemos perdido, ¿no? Pero una conexión a tierra natural, pies descalzos en el campo, en la playa, produce un intercambio de cargas, ¿sí? Muy interesante, pero hacia abajo y hacia arriba, y es constante. El problema es cuando nos conectamos a una tierra artificial, ¿de acuerdo? A un cable de una casa. Ya no viene limpia. Ese es el problema. Nosotros no recomendamos a día de hoy, y esto sé que pues genera pues controversia, pero es que cuando hacemos mediciones, ya las líneas, las propias líneas de toma de tierra no vienen limpias y entonces hay que tener siempre mucho cuidado con eso. Pero si me No. permites, quizás sería bueno diferenciar un poco los conceptos, ¿sí? de de lo que es cada cosa, ¿no? De la que vamos a hablar para que se entienda, porque dentro de los campos electromagnéticos hay que diferenciar lo que es la alta y la baja frecuencia. Muy fácil. Ujú. Todo lo que cuando hablamos de alta frecuencia, hablamos de comunicación inalámbrica. Todo aquello que sirve para comunicarse de forma inalámbrica, la telefonía móvil, el wifi, el, es decir, los sistemas WiMAX, los radar, etcétera. Todo este tipo de radiación que funciona en un espectro alto es lo que llamamos alta frecuencia. Pero luego hay otro mundo, que es la baja frecuencia, porque se habla muchas veces del 5G, de la preocupación que esto suscita, eso es obvio. Pero también hay otro campo que a veces pasa desapercibido y es al menos igual y otras veces incluso más importante, que son todo lo que es los campos eléctricos que se generan dentro de la propia instalación de nuestro hogar. Ujú. ¿De acuerdo? Entonces, pensemos que nosotros cuando dormimos y colocamos nuestra cabeza en nuestra cama, pegado a una pared, a un cabecero, detrás pasan cables eléctricos. Bien, estos cables eléctricos no son ondas, pero son como una especie de nube de electrones sin pareja que se nos van a anexar a nosotros como conductores. ¿Y esto qué implica? Implica ese efecto cóctel que tú hablabas, Rocío, que era, por un lado, las ondas de alta frecuencia que nos vienen porque en nuestra habitación hay cobertura, por lo tanto hay ondas de telefonía, detectamos decenas de wifi de los vecinos, pero si encima tenemos una radiación de campo eléctrico detrás de nuestra cabeza que pasa siempre, e inclusive si vivimos en un piso, nuestro suelo es el techo de nuestro vecino y por ahí pasan cables eléctricos, entonces esa sumatoria realmente es, es una distorsión enorme, porque al final nosotros, repito, vivimos de campos electromagnéticos y nuestro cerebro y nuestro corazón, ¿sí? Se gestiona así. Entonces, ¿qué ocurre además? Que estas radiaciones, ya hay estudios muy interesantes que eh, nos están indicando que no permiten la detoxificación del cuerpo ni del cerebro. De manera que, incluso hay el doctor Kingal es, es un eh, investigador muy reconocido en Estados Unidos, en la ciudad de Washington, habla de que cuando una persona duerme con campos eléctricos en la cabeza, Ujú. el cerebro no genera, no detoxifica. Y hay una proteína, que es la proteína amiloidea, que es la que está presente siempre en problemas de Alzheimer, que no detoxificamos. Por Ujú. lo tanto, luego depende de cómo te cuidas, de cómo te nutres, de tu ejercicio, que el cuerpo tenga, y de tu genética, que tenga más capacidad de transformar o no eso. Por lo tanto, tenemos por un lado los campos electromagnéticos de alta frecuencia, todo este mundo de ondas
que si las pudiéramos ver, veríamos una ensalada enorme a todo nuestro alrededor, ondas de radio, ondas de televisión, etcétera. Luego tenemos los campos eléctricos que se generan detrás, en todo el entorno de esta instalación y especialmente en los dormitorios. Ujú. Y por otro lado también hay otros campos magnéticos que se generan y también electricidad sucia, porque Ujú. cada vez el circuito eléctrico está cada vez más parasitado. Es como decirte, no es una onda eléctrica limpia, sino hace de antena toda nuestra casa, es como una gran antena que se distorsiona absolutamente todo. O sea, ¿Sí? cuando hablas de electricidad sucia, ¿a qué te Sí. refieres exactamente para entenderlo bien y para Sí, que nos también? si nos escuchan electricistas, saben, esos son los famosos armónicos. Pero ¿Vale? para que te hagas una idea, así, un ejemplo visual, sería, imagínate un surfista, una ola, ¿sí? Y un surfista, que es la frecuencia, y la ola es la onda. Entonces, ¿qué ocurre en esa ola, que es una onda? Que es un surfista, una frecuencia, una onda, sería estupendo. Pero resulta que en nuestra casa, que tenemos la frecuencia de 50 hercios, que es la que alimenta la electricidad, lo que es la electricidad, el, tenemos a lo mejor muchísimos surfistas en una sola onda. Y eso se llama es ruido eléctrico. Incluso hay personas que son capaces de tener la sensación de que están escuchando como un ruido eléctrico Sí, cuando sí, están descansando. ¿Vale? sí, sí. Claro, Y además, eso deprime mucho el sistema inmune. perdón, Perdón. esto no digo que afecta, ¿no? Hablabas de, bueno, de que merma la capacidad de detox del cuerpo, ¿no? Tanto a nivel cerebral, Sí, me imagino que también a nivel hepático, que tiene que hacer un sí, trabajo fuerte el hígado, ¿no? No solo para detoxificar lo propio que generamos nosotros, sino para detoxificar toda la porquería que le generamos de fuera. Y por eso estamos viendo, yo en claro. consulta trato muchísimos problemas de hepáticos por un tapón, ¿no? Entonces, al final, pues Ujú. eso es ese efecto cóctel que comentábamos. Y luego, claro, o sea, quería tocar un poquito esto a nivel, vincularlo con síntomas típicos en salud, ¿no? Porque, bueno, que nos cuentes un poquito también qué tipo de perfil de gente te llama a Unidad Verde, ¿no? Para, pues, a que estéis más acostumbrados a ayudar, ¿no? Porque me imagino Sí, que te llegará mucha gente con sensibilidad química múltiple, con síndrome de sensibilización central. Entonces, mi duda es, o sea, sobre todo este tipo de patología que son tan jorobadas de tratar, porque realmente son personas que les molesta, pues, es todo, ¿no? Y que mm, realmente salir a la calle es un suplicio también por toda esta contaminación química. Entonces, personas que ya han debutado con la enfermedad, ¿hay mejora, no? No sé qué tipo de experiencia tienes tú con esto. nosotros tenemos la suerte de trabajar muy de cerca con especialistas médicos especializados en medicina ambiental, la mayoría formados en Estados Unidos, ¿sí? Y claro, estos médicos de corte integrativo ambiental tienen muy asimilado cuando les llega un paciente, que muchas veces es un paciente muy rebotado, porque los pacientes que tienen, es difícil al principio un diagnóstico de electrosensibilidad o sensibilidad química. Y otras veces terminan siendo diagnosticados y a veces erróneamente por fibromialgias u otras patologías que es un síndrome de sensibilización central al final, ¿no? Fatigas crónicas, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Nosotros nos llaman cuando aparece este tipo de paciente en la consulta de estos médicos, lo primero de todo es hacer un diagnóstico de la vivienda, porque el hogar es la tercera piel y un hogar enfermo no es un lugar apropiado. Antiguamente, siglo XIX, ¿sí? Incluso antes, ya la curación tenía mucho que ver con el lugar y los mandaban a los enfermos a la montaña. Los hospitales estaban normalmente fuera de las ciudades, en lugares muy saludables, pero actualmente no. Y nuestro hogar se ha convertido nuestro hogar en un centro también para sanar nuestros problemas. Y muchas veces, si no son el origen del problema, son el detonante o el impedimento de que el problema se resuelva.
¿Por qué? Porque encontramos situaciones donde, como te digo, es un cóctel de cosas tan grande el lugar donde uno vive que es muy difícil que el cuerpo encuentre condiciones, ¿sí? Condiciones. De manera que, como te digo, cuando la prescripción vienen de estos doctores profesionales de la salud que nos prescriben, suelen ser cuadros así. Pero cuando nos llegan de forma directa, normalmente suelen ser personas que ya, uno, no tienen claro qué les está pasando, Ujú. sobre todo no descansan bien, han escuchado que, bueno, que podría tener relación con campos electromagnéticos, se suelen levantar varias veces en la noche y preguntan por aquí. Otras personas tienen a veces vértigos ocasionales, pero también problemas digestivos, dolores articulares, porque es que sabes lo que ocurre, que la sintomatología que se relaciona, no decimos que pueda ser la causa, pero repito, es un detonante. Entiendo. ¿Qué ocurre? Pues que nos llegan personas de todo tipo, pero muchos no duermen o si duermen no se levantan repuestos y esto ya es un síntoma claro de que pasa algo, porque nosotros cuando trabajamos siempre lo hacemos desde el dormitorio hacia afuera. Si arreglamos el descanso, arreglamos mucho, muchísimo, ¿sí? El dormitorio debe de ser un santuario, pero literal, y tanto por lo que se respira, tanto por los campos electromagnéticos que tienen que estar lo más cerca de cero, sin obsesionarse, pero lo más cerca de cero. ¿Sí? Y se puede hacer, y a veces con cosas tremendamente simples. ¿Sí? Personas con migrañas, no vienen muchas personas con migrañas, muchas personas con tinnitus, Sí. y es que se les reduce el nivel. Los niños mismamente, ya te digo, si Unidad Verde tuviera que tener un club de fans, serían mamás con bebés, pero digo Iba a así. hacer la pregunta porque, bueno, yo estoy deseando Julián va a venir a mi casa en 2 semanitas. Estoy deseando, la verdad, porque, bueno, yo voy a ser mamá y vamos, me han contado historias, ¿no? Pues de bebés. Además, un bebé no miente, me refiero. Un bebé no te puede decir es por esto o por lo otro, o duerme o no duerme, ¿no? Mm. Entonces, evidentemente, pues hay un componente, ¿no? De que el niño llora, de que tiene que comer, etcétera, pero estoy convencida de que el entorno que tiene y el clima que se le genere en cuanto al espacio en el que va a descansar es crucial. Entonces yo estoy deseando que vengas porque quiero prepararlo bien para la llegada, a ver si me deja descansar, ¿no? Entonces esto, yo creo que tu intervención aquí va a ser un puntazo. Bueno, primero de todo, pues me alegro muchísimo por tu situación, eh, pero tienes que empezar desde ya. Claro, por eso, ¿Sí? por eso. Hay un estudio que se hizo en Suecia hace ya unos años atrás con 30.000 mujeres embarazadas. Ahí cuando hacen los estudios los hacen de verdad. Y el ratio que había, 15.000 mujeres que se iban a cuidar en un entorno de radiación menor y más las otras 15.000 en un nivel de radiación habitual, ¿de acuerdo? Entonces, los casos, el predominio de TDAH, de TDA de los niños con hiperactividad o déficit de atención, el porcentaje es muy relevante, muy relevante. Tenemos que tener cuidado porque al final el feto vive ahora mismo en un medio acuoso y es perfectamente conductor, ¿sí? La sensibilidad que ellos tienen eh, es multiplicado por mucho con respecto a nosotros. Y cuando ya el bebé nace, es tremendamente sensible, pero tremendamente sensible. Incluso colocar la cuna a veces a 15 centímetros de un enchufe, que uno no le daría mayor importancia, es algo molesto para ellos. Sí, Es sí. molesto. Sí, Ahora iremos a las herramientas y a lo que sí, podemos hacer, ¿no? Que sí, además hay muchas cosas que se pueden hacer a coste cero, que es una cuestión es de verdad. hábito. Sí. Eh, que yo, bueno, me sigo pegando con mi marido para sacar el ladrón de la habitación, que me dice que estoy loca, ¿no? Pero bueno, por eso voy a hacer que esté el día que vengas a casa, Tiene que porque ser.
porque tenemos que ir todos a una, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que esto poco a poco pues se tiene que, pues tenemos que ir entendiéndolo, ¿no? Que a priori parece que de obsesivos de salud, pero para nada, o sea, es algo que, bueno, que cada vez estoy convencida de que va a ir ganando más peso y que le vamos a dar más importancia, ¿no? Claro que sí. Entonces, bueno, Julián, yo quería hacer también alguna pregunta en cuanto a, has comentado antes lo de la toma de tierra, ¿vale? Y que era un tema un Ujú. poco controvertido y no quería que se me pasara a preguntarte, que nos cuentes, ¿no? ¿Qué es exactamente la toma de tierra y cómo podemos saber si nuestro piso, nuestra casa tiene toma de tierra o no, si es bueno o malo? O sea, esto que me has comentado, ¿no? Como el que lo expliquemos. Bueno, la toma de tierra es un punto clave. Además, por ley, todas las viviendas deben de tener y disponer de una toma de tierra correcta. Ujú, En bioconstrucción, cuando hablamos de una buena toma de tierra, debería estar por debajo cuando se mide de 6 ohmios. Para un electricista, a veces una toma de tierra de 20, 20 y tantos ohmios de resistencia la darían por buena, pero para nosotros, ideal por debajo de 10 ohmios, ¿sí? O sea, bien por debajo de 10 ohmios, ideal por debajo de 6 ohmios. Pero claro, para medir esto hay que medir con un equipo, ¿sí? Siempre lo hacemos dentro de nuestros estudios. Los diagnósticos que realizamos de campos electromagnéticos, por supuesto, incluimos la revisión de la toma de tierra. Ahora, ¿cómo podemos saber de una forma sencilla si tenemos toma de tierra o no en la casa? Normalmente, cuando no hay toma de tierra, que sería un caso, pero que conocemos y hemos visto, uno es peligroso por las lavadoras, por los frigoríficos, o abrir un frigorífico con los pies descalzos, sin toma de tierra o tocar una lavadora, uno se arriesga a un problema importante. Pero, pero más allá de esto, uno lo va a ver también cuando está con el ordenador y toca, acaricia por detrás, si es un portátil, acaricia el ordenador, la pantalla por detrás, y a veces siente una especie de hormigueo, mm, ¿sí? O toca, es como, no sé, es una sensación, ¿verdad? Pues esto podría estar significando una, o que no tiene toma de tierra el ordenador, aunque sí la casa, ¿sí? Siempre os aconsejo siempre un ordenador con toma de tierra, y si no tiene porque normalmente las tomas de tierra, lo vais a ver, son enchufes redondos, ¿sí? Como el que sería de un frigorífico o de una lavadora, ¿sí? Pero muchas veces encontramos los enchufes planos de dos patillas, mm. pero esos no tienen toma de tierra, Estoy mirando aunque la mi casa la tenga ordenador. tú Mi dentro, ordenador es portátil. Eso no tiene ¿sí? toma de tierra, claro. Bueno, como no sé cuál es, si tú tienes que ver el enchufe. Si es un enchufe plano, si lo que Ah, tú conectas es plano y no redondo, es no plano. tiene toma de tierra. Es plano, es plano. Es un Mac. Vale. Es plano. Si es toma de tierra, perdón, si no tiene toma de tierra, entonces lo importante es que cambies. Busques un adaptador, ¿sí? Vale. Y luego lo podemos ver, para que tú puedas eh, añadir un cable con toma de tierra. Porque, perdona, Julián, porque yo misma no ¿Sí? lo entiendo, pero para quien tampoco lo entienda, que igual yo también soy un poco ignorante en esto, Sí. ¿qué es exactamente la toma de tierra? Mira, la toma de tierra físicamente es un cable, es un tercer cable. En nuestra línea eléctrica tenemos lo que sería la fase y el neutro, ¿de acuerdo? Es lo que permite. Pero luego hay un tercer cable, que suele ser amarillo-verde, que cuando se abren las instalaciones, que va, que se conecta a una pica que está enterrada en la tierra, realmente, pues se llama toma de tierra. Y lo que hace es que atrae todas esas cargas, esos campos eléctricos, esas cargas, las atrae y las deriva a la tierra. Por eso cuando nosotros caminamos descalzos por la playa, estamos haciendo una descarga a tierra natural. Pero es Entiendo. que el edificio necesita hacer una descarga a tierra y los electrodomésticos tienen que hacer esa descarga a tierra y se hace. El problema, como te ocurre a ti con tu ordenador, es que no está descargando a tierra. Tú eres la tierra para el ordenador. Cuando tú aplicas tus manos, tú absorbes ese campo.
Y eso es un problema porque pensemos que son cargas que nos alteran el equilibrio, todo lo que tiene que ver con el potencial eléctrico de las células, los canales de calcio, nos genera cortisol. Claro, Pero nos si no, roba nutrientes, entiendo, ¿no? Nos está robando nutrientes. pero mira una cosa muy simple, genera mal carácter Ujú. el campo eléctrico, genera mal carácter. Hay personas que no saben muy bien por qué, pero se levantan del ordenador, de su zona de trabajo, mal, ¿sí? Pierden elasticidad en cuanto a que se vuelven muy impulsivos o muy reactivos, pero única y exclusivamente es que están sobrecargados. Pero muchas veces uno dice, es que estoy cargado, no, tú estás sobrecargado de campo eléctrico. Ese es Entiendo. el tema, ¿sí? Y O es lo muy fácil típico, de ¿no? resolver. De levantarte del ordenador, me imagino que también la luz blanca afecta y tal, pero el dolor de cabeza, o sea, es algo como súper frecuente después de horas de Sí. ordenador. Me imagino que también tendrá una relación, ¿no? Lo que decimos, uno más uno, ¿no? No al final. Totalmente, si no te cuidas de la luz, normalmente encontramos que en tu zona de trabajo tienes un cable con una regleta, con varios enchufes, ¿sí? Muchas veces muy cerca de los pies, te está entrando campo por los pies, te está entrando campo por la mano. Además, si tienes electricidad sucia, que hay que filtrar sí o sí a día de hoy, todo eso te entra también por las manos, deprime mucho el sistema inmune. Si tienes un fleso de luz cerca de tu mesa de trabajo, aunque no esté encendido, genera un campo eléctrico tremendo porque no va a tener toma de tierra. Y al final te vas a poner fácilmente en 300, 400 voltios metro en tu entorno de trabajo. Eso te puede suponer 6.000, 7.000 milivoltios corporales de tensión inducida en tu cuerpo cuando tendrías que estar con no más de 200 o 300 milivoltios y vas a tener 6.000 o 7.000 fácilmente. Eso no hay quien lo Claro. un día con otro. Y muchas veces el cuerpo lo que hace, lo que me explican las doctoras con las que colaboramos y trabajamos, es que al final el cuerpo primero te avisa de todo esto. Se incomoda. Es como cuando tú fumas por primera vez y toses. Es decir, el cuerpo no lo quiere y te lo está diciendo. Pero cuando tú insistes, el cuerpo lo que va a hacer es adaptarse. Pero adaptarse, ¿qué significa? Desbalancear, empezar a perder la homeostasis. Ese es el problema de todo esto. Pero claro, tú imagínate, tú estás trabajando ahí, como cualquier persona que nos está escuchando, en su trabajo, en su casa. De aquí se va a su casa buscando un lugar de descanso. Se pone delante de un televisor con un router, echando microondas así, a tutiplén, porque no para, ¿sí? Con un teléfono cerca, seguramente contestando un WhatsApp, alguna cosa, ¿sí? Eh, Quizás con alguna luz de pie cerca, con un televisor, una luz azul, ¿sí? Levantándose a la cocina, entrando, saliendo, con unos impactos en la noche con la iluminación, ¿sabes? La importancia que tiene. Y luego se va a dormir con unos campos eléctricos en el cabeza de la cama enormes. Es- eh, quizás, eh, eh, quizás tiene un radiodespertador, por favor, quien escuche esto. Nadie puede tener un radiodespertador eléctrico en su cabecera, su mesilla, nadie, y no tener nada enchufado, ni luces, ni lamparitas enchufadas. Porque, ¿qué ocurre? Es que no hay un momento de paz, Mm. Rocío, que no hay paz, Total. es que no hay paz. Bueno, sí. Y eso un día con otro, un día con otro, pesa mucho, Es pesa mucho. que, bueno, es brutal. O sea, al final, ya te digo, es una toma de conciencia. Yo lo digo siempre cuando empezamos a hacer cambios también, porque a veces la gente, lo primero, lo que has comentado que me parece súper relevante, el cuerpo empieza a hablar. El tema, yo creo que hoy en día se normalizan muchos síntomas que no son normales. Normalizamos no descansar, normalizamos no ir bien al baño, normalizamos que nos dura la cabeza. Entonces vamos callando síntomas y de repente un día debutamos con algo más gordo que al final todo lo demás ha sido la antesala, pero de repente llega la enfermedad y es más complicado revertirlo, ¿no? Entonces, hay una falta de conexión con nosotros potentísima en cuanto a autoescucha de cómo nos encontramos, ¿no? Eh, Ujú. y luego también creo, en el otro extremo, ¿no? Que digo yo, los megacontrollers o gente que se obsesiona mucho con su salud,
escucha esto y le genera mucha ansiedad y también las emociones son muy tóxicas, ¿no? Entonces, como calma, o sea, dentro de que hay que tomar acción, también como una de poco a poco, ¿no? Vamos a empezar con las cosas que podemos hacer o que están en nuestras manos, que esto es a lo que le quiero dedicar también la última parte de la entrevista, ¿no? A que nos cuentes, ¿no? Pues empezando por el dormitorio, herramientas. Pero antes de ir allí, Julián, cuéntanos muy brevemente tú qué haces cuando vas a casa de alguien, cómo mides, o sea, qué es lo que haces, porque no sé si mides la casa, luego le mides a la persona, ¿cómo lo haces? Sí, esto es interesante porque nosotros nos hemos dado cuenta en estos últimos años, ¿de acuerdo? Estos últimos años y sobre todo pre-pandemia y pandemia han sido años donde los niveles de radiación han cambiado enormemente, han aumentado exponenciales. Pero hay un tema muy curioso y muy interesante al tiempo, y es que normalmente hasta hace poco tiempo se medía siempre la radiación que hay en el ambiente, no importa que sea de alta frecuencia, de baja frecuencia, mides en ambiente. ¿Qué ocurre? Si en un ambiente medimos que hay una cantidad de radiación y la persona está dentro de ese ambiente, entendemos que se está radiando. Pero ¿qué está sucediendo en este momento? Y sobre todo lo estamos encontrando mucho en las grandes ciudades. Pero incluso hasta en casas de campo, ¿sí? Perdidas pensando, encontramos a veces muchas cosas. Que medimos en ambiental, hacemos una medición de ambiente en alta frecuencia, telefonía, etcétera, y los niveles que nos dan son bajos, bajos. No digo siempre, pero aquí está lo paradójico, porque muchas veces medimos muy alto, ¿sí? Bueno, pero claro, cuando medimos, pues nosotros tenemos un equipo muy especial que permite medir la radiación que se acopla en la persona de alta frecuencia, es decir, la persona haciendo de antenas, todos somos verdaderas antenas. Entonces encontramos a veces niveles de radiación en alta frecuencia bajos a nivel ambiental y en corporal altísima. Por eso, de pronto, hay personas que nos dicen, es que me han medido ya y es que yo sigo sin encontrarme bien. Pero cuando medimos corporal, se entiende perfectamente. Claro. En Madrid es muy fácil estar viviendo con 6.000, 7.000, 8.000 microvoltios corporales, cuando no deberíamos de vivir con más de 30 microvoltios corporales. Una Pero locura. esto es muy fácil. En Madrid es muy fácil. Todo lo que rodea el Retiro, todo lo que alrededor del Pirulí, la Torre España, los niveles son enormes. O si ponemos un tren, literalmente nos mira, ahí automáticamente podemos estar en esos niveles sin más. Entonces, cuando vamos a un hogar, medimos todo lo que hay, fuentes externas, fuentes internas, en alta frecuencia, en baja frecuencia, tanto en ambiente como en corporal. Esto hay que exigirlo, hay que pedirlo a día de hoy. Si no, está incompleta la medición. Julián, es que has comentado además el tema del pirulí y es muy curioso, acabo de caer. Yo estuve un tiempo viviendo en la zona del Retiro. Sí, eh, cuando me independicé, pues me fui ahí a un piso y dormía fatal, pero fatal, ¿eh? Y no sé si era por el nervio de que me era muy joven o no tengo ni idea, o si esto afectaba, como que he caído. Toda esa sí. zona, que además hay mogollón de contaminación acústica, muchísimo coche, pues Príncipe Vergara, Jorge Juan, todas estas, ¿no? Eh, Ujú. y he caído, he dicho, pues igual esto también tenía que ver, ¿no? Yo te digo que cada persona es un mundo, pero tenemos muchos clientes en esa Sí, área que justamente es exactamente lo que tú dices. sí, No sí. descansan. Y muchas veces se une todo lo que te viene del exterior más todo lo que hay en el interior. Personas que tienen domótica por radiofrecuencias, más los wifis, es decir, tienen más lo que le viene de la pared de atrás de su vecino, porque nosotros con nuestros equipos podemos detectar, realmente saber qué tiene el vecino, si tiene un radiodespertador, si tiene un teléfono inalámbrico, lo que sea. Podemos saberlo desde el otro lado. Y, y claro, todo ese cóctel de cosas es complicado. Es complicado, sí, Es sí. complicado. Sí. Pues, Julián, si Pero hay te soluciones. parece, ¿el qué?
hay soluciones, Hay que no soluciones, quiero decir, sufra. vamos a pasar a las soluciones que no todo es malo, o sea, que se pueden hacer cosas y podemos, lo que decimos, aprovecharnos la tecnología de sus avances, pero protegernos de ella cuando, pues cuando toca, ¿no? Y sobre todo hacer un uso responsable. Entonces, si te parece, vamos por áreas, creo que el dormitorio es lo primero, ¿no? Y lo más Sí, importante porque es ahí donde descansamos y donde pasamos más horas al final en casa. Entonces, ¿qué podemos hacer en nuestro dormitorio? Si quieres, vamos de lo más económico a cositas un poquito más avanzadas. muy bien. Bueno, el dormitorio, como bien dices, es la clave. Es cuando el cuerpo está más abierto, más expuesto, porque no es lo mismo una radiación. De hecho, los niveles aceptables en el dormitorio son muchísimo menores que en una situación laboral o en otra situación de la vivienda. Entonces, en una cama, en un entorno de cama, no podemos superar el voltio y medio de campo eléctrico. Y os garantizo que un voltio y medio es nada, pero es una distorsión enorme en descanso. Ese voltio y medio en otra circunstancia de nuestra vida no es nada, pero en descanso sí que lo es. Entonces, ¿qué sería lo más sencillo? Nuestra cama se ubica en una pared, si habitualmente tiene un cable, tiene interruptores, enchufes para conectar, y por lo tanto ya sabemos que tenemos campo eléctrico. Normalmente nuestra pared va a pegar con la de un vecino, que todo su cableado eléctrico va paralelo a nuestro. De manera que a veces bajamos los automáticos, hay personas que bajan los automáticos de su casa, pero no es suficiente porque están llevando el campo eléctrico del propio vecino, inclusive del suelo del vecino de abajo, cuando lo tiene. Pero lo importante de entrada, para reducir al máximo, vamos a ir reduciendo ese campo eléctrico, vamos a no tener nada conectado en los enchufes de la cama, nada conectado. Por lo tanto, si necesitamos una luz, utilicemos algo a pilas. Si tenemos a un radiodespertador, por favor. Esto realmente es algo eh, vamos, es de las peores cosas que se han inventado jamás. Entonces no podemos tener nada. Un radiodespertador a pilas no es ningún problema. Si queremos tener el móvil cerca, que sea en modo avión. Ujú. Nunca cargar el móvil en los enchufes, porque aparte de las ondas, se genera un campo magnético importante por el proceso de carga y se vuelve. Y además, otra cosa interesante que queremos preparar algunos vídeos para mostrarlo. Cuando estemos en tu casa te lo enseñaré, Rocío. Lo Súper. podremos grabar. Y es que el móvil, cada X minutos, tiene unas subidas de una emisión, unas emisiones de radiación Brutal. tremendas, brutales. No hace falta que esté solo, tranquilo, sin que No, pase nada. yo tengo mil dudas, ¿eh? Lo que pasa es que no te quiero acaparar, aparte sé que tienes luego una reunión, pero tengo mil dudas que Mm, te preguntaré también a nivel más específico, ¿no? Porque ahí es que estamos llenos también de Bluetooth. O sea, por ejemplo, yo ahora mismo llevo un sensor de glucosa que va conectado al Bluetooth del móvil, por vale, ejemplo. sí, Pues digo, yo no sé esto cómo afecta, ¿no? Yo soy de que quito todos los enchufes, lo típico de que te dejas un enchufe puesto, pero no está encendida la bombilla. Yo me obsesiono, voy por la casa quitándolos, no sé ni muy bien por qué lo hago. Y mi marido me dice, pero loca, o sea, cada vez que voy a conectar algo, está desenchufado, o sea, conecto el móvil, no me doy cuenta de que no está enchufado a la corriente y no se carga. Entonces, sí. eso, por Esto, ejemplo, el sí, dejar un enchufe sin nada conectado, pero dejarlo puesto, también genera campo o no. siempre generan Sí. campo. Ujú. Pero quizás has hablado del cargador de móvil. Hay que tener cuidado porque podría existir un porcentaje, pero existe de incendio. Hay que tener cuidado, nunca dejar un cargador de móvil conectado sin cargar. Y dos, como nos va a ensuciar la red eléctrica, nos mete armónico, ruido eléctrico, Entiendo. ¿vale? Nos parasita también a otro nivel y por eso conviene no. Ahora, si por ejemplo uno tiene una lámpara de pie en un salón, en una esquina, no hace falta que la deseche, porque la distancia de la fuente es muy importante. El problema de un dormitorio es que la cabeza, la mesilla, el enchufe
todo está a un palmo, a 2 palmos, ¿sí? ¿Sí? A medio metro, a 30 centímetros, es decir, son distancias muy cortas, Y el wifi, por pero, ejemplo, pero, ¿sí? perdón, el wifi, por ejemplo, que lo tenemos, si lo tenemos en otra habitación, ¿también afecta a, Sí, o sea, lo tendríamos que apagar o? sí. El wifi es muy importante apagarlo en la noche. Pensar, idealmente sería, lo ideal sería tener internet por cable. Inclusive hasta para los móviles y las tablets ahora hay muchas formas de hacerlo muy fácil. Pero lo ideal sería eso. Si no podemos, al menos apagarlo en la noche. Y si se nos olvida, poner nada, una cosita de nada que vale 8 o 10 euros, que, te, que a tal hora conecte y desconecta el router y no tienes ni que tocarlo. Pero es muy importante esto. Es Esto. verdad que luego hay que observar. Por ejemplo, tenemos aquellas personas que tengan somier eléctrico, cama articulada eléctrica. Por favor, muy importante. Hay algunos fabricantes que fabrican bien y hay otros muchos que no tienen en cuenta esto. Y se generan unos campos magnéticos terribles, terribles. Mm, Y por lo tanto es muy importante desenchufar o tener una regleta apantallada especial que no emite campos con un botón que activamos y desactivamos. Colocamos la cámara con la posición que queramos y la desactivamos. Esto cierto. es muy importante. Ujú, ujú, Luego, si tenéis niños, cunas, evitarle ponerlos cerca de enchufes, ujú, que sean paredes limpias, lo más limpias posible. Aún así, el suelo siempre le va a hacer algo, pero podemos luego arreglarlo con otras cosas. ujú. Y si no se puede, no os preocupéis, hay otras cosas que podemos hacer. ¿De acuerdo? Otra cosa importante en el dormitorio. Miramos por la ventana a ver si tenemos alguna antena de telefonía que podamos ver de forma clara, ¿sí? Da igual que esté lejos o aparentemente lejos, pero que la veamos. Si es así, entonces ahí podemos hacer algunas cosas. Si es muy directa, podemos poner una cortina Mm, especial para que apantalle, pero sí que aquí ya deberíamos de empezar a ubicar algunas cosas un poquito más específicas claro, no son costosas desde el aspecto de que van a ser para muchísimos años claro, es una y nos van inversión. a... Exactamente. No, no, desde luego. Mm. Y en este sentido, Julián, pues si quieres háblanos, ¿no? Porque hay mallas para Sí, los colchones, ¿no? sí, Yo creo que la malla es de las cosas más económicas, ¿no? Que hay. sí. Es un tejido especial, es único en el mundo, Mm, está premiado internacionalmente y es el único tejido que permite transformar los campos eléctricos sin necesidad de conectar un cable a una toma de tierra. ujú, Porque actualmente existen colchones o existen cubrecolchones de los cuales sale un cable y se conecta a la toma de tierra. Y nosotros no lo aconsejamos porque también descargas y también puedes adquirir otras cosas. lo ves tú. Ujú, Por lo tanto, estas se ponen debajo del colchón, es un movimiento de cargas, y la persona lo que hace es que de puente, pero no se queda con el campo, que este es el problema, que la persona sea el último en la cadena. Y luego, si es posible, ideal, sería forrar con ese tejido, que es un tejido como este, es un sí, tejido muy fácil de manipular, de trabajar con él. Se coloca detrás del cabecero, se forra y además de tener la función de transformar el campo eléctrico, tiene la función también de escudo en las ondas de alta frecuencia. Por vale. lo tanto, vamos a proteger nuestra epífisis, nuestro hipotálamo y al ponerlo detrás del cabecero, por las ondas que pueda medir el vecino y por los campos eléctricos, ya sean del vecino o los nuestros también. ¿De acuerdo? Eso sería unido a otra tecnología que nosotros llevamos trabajando con ellos, que es la tecnología Spiro, que Eso. son filtros pasivos. Nosotros no recomendamos pintar Esto te iba a con otras. preguntar, ¿qué opinión tienes? Porque sé que hay pinturas de apantallamiento, pero no, Sí. no, a ti no te gusta esto, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que como las doctoras con las que yo trabajo me dicen que no pinte por, por los compuestos orgánicos volátiles que se pueden lanzar al ambiente desde ahí, y luego, por lo tanto, no lo hacemos. Y Vale. además una cosa muy importante, no podemos crear una jaula de Faraday. Y otra cosa también muy relevante, por mucho que pintemos y apantallemos, la radiación va a entrar. Y el Vale, problema es que le va a costar mucho más salir. claro.
Mm, mucho más salir. Necesitamos, hay una tecnología, son estos discos Spiro, sí. que son, es nanotecnología, son nanopartículas de oro, paladio y titanio, que tienen la capacidad de estructurar el electrón, de organizar el spin del electrón. Te explico. Esto es como, sería algo así como el sonido. Mm, El sonido, cuando está estructurado y organizado, es música, pero cuando está desestructurado o caótico, es ruido. Tú con música vives, con ruido no vives. claro. Sin embargo, la onda es igual. Esa onda lo que hace es una polarización, ¿sí? de los electrones y se hace biocompatible. Es decir, es como de pronto esa misma onda, el cuerpo la entiende o la soporta. Lo otro no lo soporta, literalmente. Es como si hubiera una tercera persona metiéndose en nuestra conversación. Ujú. Terminaríamos de los nervios. Pues esto es lo que hace la radiación en general. Es una distorsión, e inclusive la propia comunicación del cuerpo. ¿Sí? Afecta al hipotálamo, que es el punto eje de la radiación, a la epífisis, que ya ambos coordinan el timo, es decir, ya empezamos a ver cómo empieza a afectar A a desordenar. toda la parte, a desordenar, ¿sí? Y a afectar a la parte endocrina y al sistema nervioso, y con ello, imagínate, son cuestiones, repito, que son económicas. Nosotros llevamos trabajando, sobre todo, nosotros conocimos, Spiro, eh, tengo que reconocerte, nosotros vivíamos con un nivel de frustración, es la verdad, que tratar o trabajar con personas con una sensibilidad alta a las ondas es duro porque sufren mucho, no Sí, están locas para nada, sí, porque sí, las personas con sensibilidad química o sensibilidad electromagnética son personas agredidas, no son personas enfermas, son sí, sí, personas que sufren agresión. Lo que pasa es que ya está el nivel de sensibilización que tienen a esa agresión, que muchas veces reaccionan no al problema, sino sino a la primera gestión, como, es como un perro maltratado, que solamente uno levanta la mano para acariciarle y hay una reacción de huida. sí, Entonces, son personas que están tan agredidas que el cerebro también genera reacciones de huida muy importantes. sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Entonces, desde que implementamos el sistema SPIDO en complemento con las mallas y filtros de electricidad sucia, hemos encontrado unos, bueno, la verdad que vivimos más felices. Yo particularmente más repuesto, porque exclusivamente el apantallamiento no funciona, Qué bueno. no funciona. Qué Sí, bueno. Y Julián, en temas de sí. trabajo, porque aquí además yo sí que estoy como súper interesada, ya, bueno, ya lo hablaremos, ¿no? Pero el tema Ujú, de la malla protectora, ¿no? Que, o sea, como ponerte algo, yo creo que incluso pues en el embarazo, ¿no? Ponerte, yo que trabajo mucho con el ordenador, ponerte algo que te proteja de la radiación y que proteja la ujú. tripita, ¿no? Yo sé que hay algunas cosas que tú vendes que te protegen también. Cuéntanos un poquito a nivel de espacio de trabajo. Vale. Mira, es muy importante en el espacio de trabajo, igual que en el dormitorio, un filtro de electricidad sucia. Hay que filtrar la electricidad, tiene que venir lo más limpia posible, muy importante. Hay que cuidar mucho la estática, ¿sí? Hay que cuidar mucho los campos estáticos. Esto es otro de los, porque genera mucha tensión, ¿sí? Estrés fisiológico. Y podemos hacer cuestiones, a veces cosas muy sencillas, utilizar regletas apantalladas, no regletas normales, sobre todo si van a estar cerca del cuerpo. Alejar lo que podamos los cables de nuestros pies, los flexos de luz que sean con toma de tierra, ¿sí? Las luces que necesitemos, una buena iluminación. Mira, por ejemplo, ahora estamos a puntito de traer, esto es un tapete que se pone debajo del ordenador y ¿Vale? tiene el mismo efecto de El las tapete. mallas, Era eso, el ¿sí? tapete. Ujú. Que absorbe los campos eléctricos del ordenador. Por lo tanto, lo que queremos hacer es que la persona reciba mucha menor cantidad. E inclusive, a nivel de trabajo y de estudio incluso, hay con la misma tecnología de las mallas que se ponen para eliminar el campo eléctrico, se pone una especie de cojín que absorbe los campos eléctricos de toda la zona de la pelvis. Ahora, al hilo de lo que me hablabas, hay que tener mucho cuidado con la ropa, Mm, porque hay personas, aquí se vende la ropa, pero ya en Estados Unidos se está limitando
el uso de ropa de protección electromagnética, porque puede tener un efecto contrario, O sea, ¿te ¿de refieres acuerdo? a ropa, o sea, un tejido de algodón normal Un o... tejido que tenga apantallamiento, y para que la pantalla tiene que tener metal en su Ujú, hilo, en su construcción, un inox, plata, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener siempre alerta. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos consiguiendo apantallar las ondas de alta frecuencia, pero en el momento que nos situemos cerca de una fuente de campo eléctrico, lo vamos a llamar con mucha más vamos a fuerza, absorber, ¿no? Como que lo le... vamos a pegar mucho más. Entiendo. Entonces, con este tejido ya estamos haciendo investigación, porque nosotros de Vinere Verde trabajamos con empresas también a la hora de investigar sistemas de protección electromagnética. Y una de esas cuestiones es para poder absorber los campos eléctricos, Ujú, ¿de acuerdo? Y eso se libere bien. Pero, pero repito, a veces es mejor llevar cerca de uno un sistema Spiro más este mismo tejido, pero sin hilo metálico, ujú. que es el que queremos traer en breve para poder hacer una especie de mandil, cosas así, para que todo aquel campo eléctrico que esté cerca de nuestro entorno no sea algo que se acumule en nuestro cuerpo y un embarazo más en la zona en la barriga, porque es mucho más acuoso toda Ujú. esa zona con el feto. Y luego, Julián, y ya última pregunta, he visto que hay, ¿no? Tenéis unas tarjetitas, ¿no? Como unas Sí, tarjetas, que no sé si las ponéis en el móvil o cuéntanos esto qué es. sí. Sigue Eh, siendo, perdona, sí, sigue siendo la misma tecnología Spiro, ¿Vale? pero en un formato para colocar detrás del móvil, ¿de Ujú. acuerdo? Entonces, como una tarjeta de crédito. Y Vale. luego también hay otros Spiro que se llama Square, el Square X, que es más potente, que se puede llevar en un bolso, ¿sabes? Los colegios, por ejemplo, tienen wifi terribles, eh, guarderías con wifis en Francia están prohibidos los wifis en las guarderías. Es decir, el Consejo de Europa en el año 2011, en la resolución 1815, ¿sí? Instó a todos los países de Europa a reducir la exposición a los ciudadanos de la Comunidad Europea, eh, porque ahí habían en ese momento, en 2011, más de 2.000 estudios que hablaban de que esto era algo que no, eh, de lo que había una base científica muy importante y exponía un principio de precaución, que es el que yo insto a todos tus oyentes, así, Ujú. tus seguidores, ese principio de precaución en el cual no hace falta ni creer ni dejar de creer, es precaución. Pero España no se sumó a ese principio de precaución. También hay que decir las cosas como son, ¿sí? Ujú. Sí, otros países como Austria, Alemania, etcétera. Entonces, por lo menos pongámoslos nosotros, desenchufemos aquello que tengamos en las cabeceras, protejámonos, protejamos a los niños, porque al final, a mí los adultos, pues como tienen su libre albedrío, pues me parece muy bien lo que decidan. Pero los niños me duele más porque ellos dependen de un adulto. Al final, Totalmente. del desconocimiento es como no te exime del cumplimiento de la ley. Y en este caso, el desconocimiento no te exime de las consecuencias y de los perjuicios que esto Que significa, pueda ¿no? causar, claro, ¿no? Y que el conocimiento al final te permite tomar decisiones libres, ¿no? Que ese es el tema. Yo lo digo siempre en la nutrición, le digo, no me importa si te quieres comer el donut, pero tienes que saber de qué está hecho, ¿no? Es Ujú. como, me parece genial que, ¿no? O lo que te apetezca comerte, o yo misma, me como de vez en cuando lo que, ¿no? Una hamburguesa, lo que sea, pero sé lo que me estoy comiendo, ¿no? Y creo que es esto, la toma de conciencia para poder tomar decisiones libres y que no decidan por nosotros, ¿no? Que si no vamos ahí como el rebañito, pues Claro. viviendo en algo en un ambiente que nos dan hecho, pero no tenemos nosotros nada que decir, ¿no? Y no es eso. Entonces, me parece una información súper útil la que nos das, Julián. Yo estoy deseando que vengas a casa y compartir más de esto con las personas que se preocupan, con quienes nos siguen, ¿no? Y creo que poco a poco esto va a dar un boom enorme. O sea que creo que hemos dado un repaso a las zonas. Hay mucho más, te tendría aquí
horas hablando, pero bueno, sé que también te tienes que ir y creo que hemos repasado las dos zonas más controvertidas, ¿no? Que son el espacio de trabajo y la habitación, que es donde más tiempo pasamos. Así Claro que que te sí. agradezco un montón tu paso por el podcast. Ujú. Pues agradecértelo a ti, Rocío. La verdad que me parece increíble y fantástico el hecho de que el entender al final todo está ligado, ¿verdad? Y Ujú. todas estas cuestiones que parece que están fuera de nuestro cuerpo tienen una incidencia y que no se ven, una incidencia muy importante. No solamente, fíjate, en la salud, porque yo parto, sino también en la calidad de vida e incluso en el propio confort. Total, Y hay casas que, cuando hay mucho de este tipo de radiación, no son casas confortables. No son total. casas. Así que me tienes a tu disposición cuando quieras. Nos vemos muy pronto en tu casa. Eso Cuídate es. mucho. Nos ¿Sí? vemos pronto. Y nada, dejaré en las notas del episodio tu contacto, Por también favor, tu gracias. web, para que, bueno, te contacten y quien quiera también contratar tus servicios o ver los materiales que hemos estado hablando, que le pueda echar un ojo, ¿no? Claro Eh, que sí. y eso, y que los cambios poquito a poco, pero que vayan surgiendo, ¿no? Así que nada, Julián, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Rocío, gran abrazo. Que vaya todo fenomenal. Muchas gracias por la invitación. Si te gusta la filosofía de B-Levels, te esperamos dentro de nuestra comunidad, donde tendrás acceso a contenido gratuito, protocolos de salud y eventos de la mano de profesionales reconocidos en el ámbito de la salud integrativa.